¿Es usted un fanático de los crímenes reales y le encanta la emoción de resolver casos complejos? Entonces prepárese para la historia de Peter R. de Vries, un reputado reportero de sucesos temido por muchos criminales en los Países Bajos. ¿Quién lo mató y por qué? En este video nos adentraremos en la vida de Peter R. de Vries, su carrera y los casos que le convirtieron en el mejor luchador contra el crimen del país. También desvelaremos los espeluznantes detalles de su asesinato, los sospechosos que lo perpetraron y las secuelas de su muerte. Prepárese para estar al borde de su asiento, ya que esta historia le mantendrá enganchado hasta el final. Peter R. de Vries era un reputado periodista de sucesos al que muchos temían en el país. Poseía una habilidad única para resolver crímenes que había permanecido sin resolver durante décadas, lo que le convertía en una persona de referencia para casos que nadie más podía resolver. Cuando los delincuentes se enteraban de que investigaba sus actividades, sabían que era solo cuestión de tiempo para que se les acabara el juego. La única forma de evitar quedar expuestos a él era eliminarlo, que es lo que finalmente ocurrió. Esta es la historia de Peter R. de Vries. Nacido en los Países Bajos en 1956, Peter R. de Vries era un periodista de investigación y reportero de sucesos. A pesar de sus orígenes humildes y de un historial de pequeños robos de niño, creció hasta convertirse en el mayor luchador contra el crimen que el país había visto jamás. De Vries comenzó su carrera como reportero para el diario The Telegraph en 1978, cubriendo noticias generales en El Haya antes de ser trasladado a Ámsterdam al cabo de un año. Allí decidió dedicarse exclusivamente a la información criminal, lo que marcó el comienzo de su ilustre carrera como reportero de sucesos. Después de solo 4 años de informar sobre la delincuencia, Peter R. de Vries se encontró en una situación grave cuando fue secuestrado por 2 secuestradores que exigían 2 millones de florines a su empleador, The Telegraph. Aunque el secuestro no tuvo éxito, los 2 secuestradores se dieron por vencidos y devolvieron a de Vries al lugar donde le habían atraído, inicialmente tras consumir el café que estaba destinado a él, lo que les hizo quedarse dormidos durante el trayecto en coche. Aprovechando su somnolencia, de Vries condujo a sus secuestradores dormidos hasta la policía y los entregó. La primera gran historia de Vries como reportero de sucesos se produjo en 1983 con el secuestro de Freddy Heineken, director general de Heineken, una de las personas más ricas de los Países Bajos en aquella época. El secuestro duró 3 semanas y se pagó a los secuestradores un rescate de 35 millones de florines, unos 17 millones de dólares. De Vries siguió de cerca el caso y después de que los secuestradores huyeran a Francia y fueran capturados posteriormente, incluso reservó una habitación en el mismo hotel que ellos en Sint-Maarten, donde fueron enviados a arresto domiciliario. En 1998, un niño de 11 años llamado Nicky Verstappen desapareció de su campamento juvenil en el bosque y su cuerpo fue descubierto unos días después en circunstancias sospechosas. De Vries ayudó a la familia en la búsqueda del asesino, pero no fue hasta 20 años después, en 2018, cuando finalmente se determinó que un varón de 55 años era el asesino. Sin la persistencia de Vries, el caso podría haber seguido sin resolverse hasta hoy. Si cree que esos casos son interesantes, espere a conocer el caso de Natalee Holloway. Fue uno de los primeros de este tipo. Un adolescente holandés mató a un adolescente estadounidense en Aruba, una isla caribeña cercana a Venezuela. De Vries y su equipo fueron de incógnito a seguir la pista de un presunto asesino para su programa de televisión. Contactaron con el asesino y poco a poco se ganaron su confianza, permitiéndoles grabar todas sus conversaciones. Cuando el asesino se sintió más cómodo, empezó a revelar detalles y pistas sobre el asesinato. De Vries dedicó un episodio entero de su programa al caso, que entregó a la policía para que siguiera investigando. El episodio obtuvo más de 7 millones de visitas en todo el mundo, y el asesino fue finalmente detenido y encarcelado. Los casos mencionados eran especialmente importantes para de Vries, que trabajaba para ayudar a las familias de víctimas de delitos violentos y era un firme opositor a la injusticia. Sin embargo, no fue hasta mucho más tarde cuando se vio involucrado en un asunto que acabaría provocándole una muerte prematura. Asesinato de Peter R. de Vries. El 6 de julio de 2021, Peter R. de Vries apareció en RTL Boulevard, un popular programa de televisión holandés. Regularmente ponía al día sus casos y comentaba noticias sobre crímenes. El estudio transcurría con normalidad, pero cuando salió para dirigirse a su coche, ocurrió algo inesperado. Los delincuentes odiaban a de Vries porque era un investigador tenaz que nunca se rendía. Su representación de Nabil B. y testigo de la corona en el caso de Ridwan Taghi planteó problemas de seguridad. Rechazó el consejo de la policía de tener seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana, y guardaespaldas. De Vries se negó a vivir así. De rodillas no es forma de ser libre. Tras el espectáculo, se dirigió a su coche sin guardaespaldas, lo que podría haberle matado.
Un pistolero solitario le disparó en la calle Leidse-Westraat de Ámsterdam. De Vries fue trasladado al hospital y conectado a un respirador artificial, con la esperanza de que un hombre fuerte como él sobreviviera. Las heridas le causaron la muerte 9 días después. El brutal asesinato de uno de los periodistas de sucesos más apreciados de los Países Bajos conmocionó a la nación. El primer ministro holandés, Mark Rutte, prometió que sus asesinos serían capturados y juzgados. La muerte de Vries conmocionó al mundo. El descontento de la Mokromafia con De Vries, representante de la Nabil V, quedó patente por la rápida difusión del asesinato. Lamentablemente, lograron matarlo. ¿Qué ocurrió tras su asesinato? Poco después del tiroteo en el centro de Ámsterdam, los sospechosos, un varón neerlandés de 21 años llamado De Lago G y un varón polaco de 35 años llamado Kamil I, eran sospechosos de estar directamente complicados en el tiroteo. El tercer individuo fue puesto en libertad porque no estaba físicamente presente en el lugar de los hechos. Delano G es sospechoso de llevar a cabo el tiroteo, mientras que Kamil I es sospechoso de manejar el vehículo de huida. Kamil I se declaró inocente ante el tribunal, afirmando que no sabía nada del asesinato y que dos desconocidos solo le pidieron que recogiera a alguien en Ámsterdam. Sin embargo, los fiscales argumentaron que habían pruebas sustanciales que indicaban que los sospechosos planearon y llevaron a cabo el asesinato juntos. Los testigos vieron a De Lago G esperando en una de las escaleras a que pasara De Vries, y las pruebas encontradas en el vehículo y los teléfonos móviles del sospechoso lo implicaban aún más. Los fiscales afirmaron que los sospechosos fueron vistos observando los alrededores del estudio de televisión RTL Boulevard, donde se produjo el ataque antes de que De Lago G se cambiara de ropa y llevara a cabo el ataque mientras Kamil I conducía por los alrededores. Los testigos vieron a los sospechosos salir de un coche Renault Kadjar y dirigirse al estudio antes de volver al coche tras el ataque. A De Lago G se le encontraron documentos escritos y pruebas de ADN que lo relacionaban con el arma utilizada en el tiroteo. Más pruebas de video también mostraron a Kamil I explorando la zona antes del ataque, y los mensajes de texto intercambiados antes y después del ataque eran vulgares y glorificaban sus acciones. La información recién obtenida proporcionó motivos suficientes para detener a ambos hombres mientras las autoridades recopilaban más pruebas para preparar la presentación de cargos. La fiscalía pidió cadena perpetua para los sospechosos. En julio se produjo un importante avance en el caso, ya que la policía detuvo a Christian M., ciudadano polaco de 27 años, que se cree que organizó el asesinato. Se le ha relacionado con Ridwan Taghi, presunto líder de la banda, de quienes los fiscales sospechan que ordenó el atentado contra De Vries. Dos ciudadanos holandeses de 26 y 27 años, detenidos en España y Curazao en julio, están acusados de filmar el asesinato y compartirlo en las redes sociales como advertencia a otros posibles testigos. Aunque la violencia armada no es habitual en Holanda, los asesinatos relacionados con el crimen organizado han aumentado en los últimos tiempos. Tras la muerte de De Vries, el primer ministro holandés, Mark Rutte, se comprometió a tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales. De Vries era una figura muy conocida en los Países Bajos por sus esfuerzos por resolver crímenes sin resolver, sacar a la luz injusticias y presentar un programa de televisión sobre crímenes durante casi 2 décadas. A pesar de recibir numerosas amenazas de muerte en relación con varios casos, se mantuvo firme y continuó con su trabajo. Cada vez más gente se preocupaba por su seguridad, pero él se negaba a dejarse amedrentar. En 2019, De Vries tuiteó que la policía le había informado de que era objetivo del criminal más buscado de Holanda. La fiscalía neerlandesa también le informó de que Taghi le había incluido en su lista negra en 2019. Taghi, que en ese momento se encontraba en prisión, negó esta acusación. Sin embargo, los sospechosos que han sido detenidos tienen vínculos con la organización de Taghi y, según un testigo, Taghi le asignó la tarea de matar a De Vries en abril de 2019. Cree que la decisión de Peter R. De Vries de enfrentarse a la mafia del Mokro, representando a uno de sus más importantes oponentes, acabó provocando su trágica muerte. Comparta su opinión en la sección de comentarios. Descanse en paz, Peter R. De Vries. Tu valentía y dedicación nunca serán olvidadas. Esperamos que le haya resultado intrigante y le haya hecho reflexionar, y le invitamos a que comparta sus ideas y teorías en los comentarios. Como siempre, gracias por vernos y no olvide suscribirse para conocer más historias cautivadoras como esta.